Hey, gente de fútbol, bienvenidos al podcast. Yo soy el Coach Balta y el día de hoy vamos a la segunda entrega de esta serie de la historia del fútbol americano en México, basado en el libro 100 años de fútbol americano de Alejandro Morales Troncoso. Y pues bueno, gente, antes de comenzar te invito a que interactúes con este video, ya sabes, compartiendo, like, comentando, cualquier cosa, me ayudas bastante. Recapitulamos el primer episodio, si no lo has visto está en el canal de Gente de Fútbol ahí en YouTube, para que le vayas y es una chicada. Pero bueno, comenzamos platicando cómo es que surge el fútbol americano en el mundo y es influenciado por los diferentes modos que hay de jugar fútbol americano en el siglo XIX, de fútbol en el siglo XIX, ¿no? Aquel fútbol soccer impulsado por la Asociación de Fútbol de Inglaterra y el rugby, obviamente impulsado por el Colegio de Rugby. Esas dos formas que eran las más comunes de jugar en Europa empiezan a influenciar mucho a las universidades de Estados Unidos y bueno, por ahí en una rivalidad entre estas universidades surge alguien que empieza a modificar estos reglamentos influenciado por familiares europeos y es así como surge el fútbol americano. Hasta ahí la recapitulación del primer episodio y comenzamos con cómo es que llega el fútbol americano a México, ¿no? Ya hablamos de que esa época era finales de 1890, principios de los años 1900 y en México pues estaba el porfiriato a todo lo que daba y se cuenta, hay dos versiones las más aceptadas, las que nos cuenta aquí el libro, de cómo llega el fútbol americano a México, ¿no? Las dos versiones coinciden en que es Raúl Daesa el pionero, el que regresando de estudiar en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, le explica a sus amigos cómo es que juegan y pues bueno, la primera versión dice que en 1890 él participa como jugador, como árbitro y pues como entrenador, ¿no? Les va explicando a todos, a los dos equipos, cómo es que se juega fútbol americano y por ahí tienen un marcador de 24-6 en favor del equipo de Raúl Daesa, lo que me llama mucho la atención porque pues las anotaciones, el sistema de puntuación en aquel momento era distinto al que tenemos ahora, ¿no? Por ahí la anotación valía 5 puntos, el gol de campo valía también 5 puntos y pues bueno, esas variaciones me hacen dudar un poco acerca del marcador. La otra versión que es muy aceptada es que el mismo Raúl Daesa, que ya había enseñado algo de fútbol americano, al darse cuenta que había un buque de guerra estadounidense en el puerto de Jalapa, Veracruz, pues se acerca con los marinos que ya conocían el fútbol americano y los reta a un partido y entre sus amigos y él pues participan en este que podría ser el primero, o para mí me parece que es el segundo partido de fútbol americano en la historia, ¿no? Si pensamos en estas dos versiones, en 1890 Raúl Daesa es el que les enseña a sus amigos y 6 años más tarde que ya les había enseñado, que ya habían entrenado, que a lo mejor ya habían competido 2 que 3 veces en partidos de scrimmage entre ellos, pues bueno, deciden enfrentar a un equipo o a un grupo de jugadores que ya conocían un poquito más de este deporte, ¿no? Por ahí podría ser la línea de tiempo. No lo sabemos, pero bueno, estas son las dos versiones que hay acerca de aquel primer partido del inicio del fútbol americano. Hay por ahí también otra historia que nos cuenta el mismo libro, que podría ser un tercer partido entre hijos de pues toda esta pues burguesía, ¿no? Que había en aquel momento, todos los hijos de funcionarios del porfiriato que tenían acceso a estudiar en Estados Unidos o a gente que conocía acerca de este deporte que los podía ahí por ahí enseñar, ¿no? Dice que se jugó un partido en 1898, pero no hay muchos más datos acerca de este partido. Después de eso se viene la Revolución Mexicana y pues por obvias razones se detiene el desarrollo de este y cualquier otro deporte en México y pues bueno, aquí le vamos a poner un puntito, ¿no? Un asterisco, hasta aquí nos vamos a quedar de esto que vendría siendo la prehistoria del fútbol americano, así como nos dice Alejandro aquí en el libro. Vamos a ver qué sucedía en aquel momento en Estados Unidos y pues estamos hablando otra vez de 1890, que ya se habían desarrollado y había habido algunos cambios importantes en el reglamento de fútbol americano en Estados Unidos. Pero bueno, estos reglamentos pues no contemplaban tanto la seguridad de los jugadores
y había habido pues muchísimos accidentes relacionados directamente con lo que sucedía dentro del campo de juego, incluso muertos, ¿no? Nos habla aquí el libro que para 1905 había pues mucho revuelo entre la sociedad estadounidense porque había habido 18 muertos, más de 170 heridos de gravedad en accidentes relacionados con partidos de fútbol americano, ¿no? Accidentes dentro del campo de fútbol americano. Fue tanto el revuelo entre la sociedad estadounidense que llegó hasta el presidente de Estados Unidos en aquel momento, Theodore Roosevelt para los amigos, el Teddy, y que se encarga de citar a los diáconos, a los mandamás de las universidades que promovían este deporte, como Princeton, como Harvard, como Yale, y les pide que o arreglan su cochinero o limpian el nombre del fútbol americano o definitivamente iba a ser prohibido. Y pues bueno, unos años antes, unos años después, fue Walter Camp, otra leyenda del fútbol americano en Estados Unidos, uno de los pioneros de las reglas, de los nuevos reglamentos del fútbol americano, pues se convierte en el director en el departamento deportivo de la Universidad de Yale y al mismo tiempo se convierte en la cabeza del comité de reglas para desarrollar el fútbol americano en Estados Unidos. Entonces es Walter Camp que en ese momento empieza a hacer muchísimos cambios en las reglas, entre ellos pues el cambio de puntuaciones, surge la forma de llevar el partido de 4 cuartos y 15 minutos cada uno de estos cuartos. Por ahí viene también la implementación de números. Esto no fue por Walter Camp, fue la Universidad de Pittsburgh la primera en ponerle números a los jugadores, algo que ayudó muchísimo al espectáculo, ya que era mucho más fácil para coaches y espectadores reconocer a los jugadores, saber las posiciones y pues bueno, que fuera mucho más entendible el deporte. Por ahí también se vienen para 1926 pues, cambios muy importantes en las reglas, se vienen los cambios en los sistemas de downs, ya había habido modificaciones, pero bueno, ahora ya se queda 4 downs para avanzar 10 yardas, toda esta parte que aún sigue hasta nuestros días, pues bueno, es como 1926 donde ya se terminan de desarrollar un poco estas reglas y nos dice aquí el libro donde que ya empieza a verse como un reglamento más tipo NCAA. Y bueno, pasamos a México, regresamos a México después de la Revolución Mexicana y unos años después que ya se empezó a acomodar un poquito la sociedad, que se calmaron las aguas, como diríamos por acá en México, pues muchos de los mexicanos exiliados por la Revolución Mexicana comienzan a regresar a México y en el tema del fútbol americano pues empiezan a tener más conocimiento, ¿no? Muchos de ellos lo practicaron estando en Estados Unidos y nos habla el libro de 3 primeros pininos, de 3 primeras intentos de establecer ya el fútbol americano pues de lleno, ¿no? Ya empezarlo a practicar en escuelas o en universidades. Y la primera de ellas es los hermanos Noriega en el colegio francés, que intentan desarrollar el fútbol americano, pero bueno, no tienen mucho apoyo por parte del colegio, suelen por ahí algunos intentos de poder participar contra alguna otro equipo, contra alguna otra organización que pudieran ahí tratar de organizar un partido, pero bueno, no hay mucha información acerca de esto, pero de lo que sí vamos a hablar más adelante es de estos hermanos Noriega que pues bueno, son leyenda cuando llegan a la Universidad Autónoma Nacional, a la UNAM, ¿no? Ahí más adelante en estos episodios vamos a estar hablando de ellos. Pero bueno, después otro de los pininos que me parece aquí, el que menciona que es el más importante, es Pancho Contreras, un deportista importantísimo en México, uno de los primeros olímpicos en las Olimpiadas de 1926. Fue él que, junto con el apoyo del Club Deportivo Internacional y el profesor Rosendo Arnaiz, los que se encargan de empezar a desarrollar clínicas para entrenar a coaches, para entrenar a árbitros, y por lo tanto empiezan a desarrollar equipos dentro de la Ciudad de México. Y por último, el tercer pinino es el Colegio Franco Inglés con Juan Carranza, un estudiante que estuvo en Estados Unidos y entró a este colegio. Ahí empezó a armar su equipo, empezó a juntar a sus camaradas y les empezó a explicar. Y por ahí también tuvieron una que otra competencia, pero desafortunadamente para 1925 Juan Carranza tiene que regresar a Estados Unidos y ahí se pierde un poquito de
este equipo, ¿no? De este desarrollo que estaba haciendo el Colegio Franco Inglés. Pero bueno, gente, aquí terminamos con la prehistoria y esos primeros años del fútbol americano en México, y vamos a continuar en el tercer episodio la siguiente semana. Así que, gente, estate bien pendiente. Otra vez te recuerdo, ayúdame interactuando con este video, compartiéndolo, comentándolo, dándole like. Si tienes alguna historia que alterna a esto, también me la puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios. Estaré muy feliz de estarla comentando, incluso aquí en el mismo video. Y pues bueno, gente, aquí terminamos. Como siempre digo, al César lo que es del César, y adiós, que ya me voy.